Este organismo es también un bonfoterio, habitó más o menos el tiempo, es un poco más antiguo que el cubierón, bueno, más o menos correspondiente, perdón. Tiene un tipo de hábitat más o menos similar, solo que este organismo estaba un poco más adaptado a la alimentación de más tendiente hacia los pastos, más que el propiamente cubieronios. La siguiente, por favor. Aquí tenemos más ejemplares, un cráneo casi completo, un molar, y tenemos una defensa. No hay una banda de esmalte y no está retorcida. Esa es una diferencia con el género Cubieronios. La siguiente, por favor. El caso del mamut se separa muy bien. Las defensas son normalmente más gruesas que las de un bonfoterio, son muy anchas, como un tronco parecen, y tienen una forma como de C, siempre hacia arriba. En el caso de los bonfoterios generalmente son defensas mucho más rectas, como se vio en los ejemplos anteriores. El mamut es de los grupos más conocidos. Tiene una predilección sobre todo por los pastos, tiene una mayor altura que los bonfoterios, hasta 4 metros, un peso mayor también, obviamente, por el tamaño. Es más reciente. En Norteamérica el mamut lo tenemos desde el rancho laureano, pero desde el victoriano, que es la parte inicial del Pleistoceno, o sea, hace 2 millones de años, cuando mucho. En América solamente existió en Norteamérica y en Centroamérica, claro, en otros muchos lugares del mundo, pero en este caso no estuvo en Sudamérica. Y bueno, decía 1 millón de años, pero bueno, ahí se sabe que tiene un poco de rango, incluso hasta los 1.7 millones de años en los que lleva Norteamérica. Esa información es un poquito pasada, error mío. La siguiente, por favor. Tenemos más restos del mamut. Por acá tenemos algunos ejemplares de fragmentos de calcáneo, que es la parte del talón, digamos, de la pata del organismo. Tenemos algunos restos de costillas, un molar por allá. Por ahí tenemos también un fragmento de molar y un fragmento de una ulna, que es un hueso de la pata delantera. La siguiente, por favor. Más mandíbulas completas del resto, vértebras torácicas, en este caso, un fragmento de una rama mandibular, que es un solo lado de la mandíbula, una vértebra, en este caso, lumbar. Todo el material que van a ver aquí son fotografías que se encuentran en el Museo Regional de Guadalajara. Tienen ese material en exhibición por si se interesara verlo. Y nosotros en nuestro museo tenemos más material. No traigo de manera curiosa material del museo de paleontología de nosotros, todos del Museo Regional, es que tomé como base imágenes que he usado en una plática del Museo Regional. La siguiente, por favor. Aquí me corregirá Gustavo, quedó como milodonte, Gustavo, o como megaloníquido, megalonix. En este caso tenemos un cráneo que está en una posición inadecuada, situado ahí en la exposición. El género sería Megalonyx, no exactamente para Milodon, aunque sí tenemos restos de ese género también en Jalisco. Y bueno, son animales también herbívoros, con una altura de 3.5 metros, son muchísimo más, menos masivos en este caso, este género, un proboscideo, por ejemplo. Y bueno, la información está ahí, no es tampoco tan diferente en algunos casos. La siguiente, por favor. Tenemos algunos restos que en ese caso, ese sí estaba asignado originalmente a la familia Megalonychidae y es probable que esos dientes correspondieran al cráneo que vimos con anterioridad, el género Megalonyx. Entonces la información es algo similar, tiene ciertas diferencias ya dependiendo de que sea asignado ya con claridad esos restos. La siguiente, por favor. El género Glyptotherium, que son los clásicos gliptodontes. Tenemos el ejemplo de un cráneo por allá. Tenemos un montón de rosetas que son las que conforman ese carapacho enorme. Este animal tenía más o menos la altura de un Volkswagen Sedán. Pues imagínense un armadillote enorme, 1 tonelada de peso, también es más o menos reciente en Norteamérica y vivió también aproximadamente en el Pleistoceno. La siguiente, por favor. Tenemos este animal que, a pesar de que ahí a lo mejor no hay una muy buena referencia del tamaño, era bastante grande, tiene forma típica de un armadillo, pero sí tenía el armadillo más grande que existe en la actualidad, no era nada comparado con este animal. Ahí tenemos un fragmento de la mandíbula. En lugares bosques lluviosos, comían insectos y plantas, sobre todo 2 metros más o menos de largo por 1 metro de alto, más o menos, para que lo imaginen. Vivió también en el Pleistoceno, como tal, Norteamérica y América del Sur, sí evitó. Y bueno, aproximadamente desde hace 1 millón de años de antigüedad. El siguiente, por favor. El Edemotherium, que sí es una de las bestialidades del Pleistoceno. Este organismo sí tenía un tamaño muchísimo más grande que el otro. Si ven 5 metros o 6 metros de largo, no gustó, incluso 4 metros aproximadamente de alto. Era un perezoso terrestre. Lo chistoso de estos organismos es que, además, en la actualidad no existen perezosos terrestres, existen solamente perezosos arborícolas, son animales muy pequeños.
En el Pleistoceno y mucho antes habitaron organismos de este mismo tipo, pero que habitaban en la tierra, por eso les llaman perezosos terrestres. Eran tan grandes que no podían fácilmente estar trepados a un árbol. Aquí tenemos un cráneo, tenemos algún ejemplo de una garra, que la garra de este animal puede tener un tamaño como este, más o menos. Y tenemos algunos moraliformes, son más grandes las garras que los dientes. La siguiente, por favor. El Tetrameris se les mencionaba que es el único representante de la familia Antilocapridae, que le llaman antílope americano. Esas son las astas, se llama de hecho Tetrameris porque tiene uno de cada lado, perdón, entonces tiene 4 picos. Tetrameris significa rumiante 4. Es un rumiante que tenía 4 astas en la cornamenta. Son lugares más bien de pastizales, no era tan grande, e incluso Tetrameris es un representante de tamaño medio, digamos, pero se han encontrado un género, por ejemplo, Capromeris, que es muchísimo más pequeñito, que es un organismo con características muy parecidas. Si gustan preguntar en algún momento determinado, me detienen, porque yo me estoy yendo un poco acelerado en este punto. Tenemos Equus, que es típicamente el género que corresponde a los caballos actuales, pero claro, una gran cantidad de especies. En Jalisco habitaron también varios que no existen en la actualidad. Básicamente la información de un caballo, no hay mucha diferencia, salvo que bueno, tenemos representación de todo el Pleistoceno del género Equus. Los caballos de 3 dedos que mencionaba son más antiguos, corresponderían al Plioceno, al Mioceno. Y bueno, ya tenemos como ejemplos una mandíbula, un cráneo, tenemos algunos ejemplos de las patas, que serían las falanges y los metapodiales. La siguiente, por favor. El Canis lupus, que es el lobo típico. Tenemos un fragmento de una mandíbula. El lobo tiene una gran variación luego en los hábitats, incluso cambia el tamaño del lobo dependiendo del sitio, la latitud donde se distribuye. Entonces, bueno, más o menos es lo que sería un lobo. De hecho, es una imagen del lobo actual, como ven, no había mucho que andar al respecto. La siguiente, por favor. El coyote también como tal, también tenemos un fragmento de una mandíbula, también es básicamente lo mismo. De hecho, Canis latius todavía existe como especie, tal cual. La siguiente, por favor. De la familia Cervidae, en este caso, por ejemplo, tenemos también el venado cola blanca, los coyotes virginianos. También básicamente la información actual. También tenemos un rango cronológico del Pleistoceno, incluso desde el Plioceno. La presencia, tal vez no con seguridad de esta especie, pero el género Orboleus tiene esa representatividad en ese tiempo del Pleistoceno. Tenemos como ejemplos un montón de astas, son muy comunes los fragmentos de astas, incluso en algunos entierros arqueológicos, antropológicos, pueden ver una gran cantidad de raspadores hechos a base de astas de venados, incluso fósiles. Y bueno, es muy común encontrar este tipo de elementos fósiles. La siguiente, por favor. Ahora tenemos el oso de cara corta, el género Arctodus. Era un tipo de oso más alto, como ven allá en esa comparación. El segundo es un oso polar. Y ustedes saben que el oso polar es el oso más grande que existe en la actualidad. El Arctodus es un animal mucho más alto, principalmente porque tenía patas más largas. Si ustedes ven, a lo mejor tiene una forma rara, ¿no? Si lo comparamos con otro oso, son de patas un poco más robustas y más cortas. Este oso tenía unas patas muy alargadas. También habitó en el Pleistoceno, sobre todo. Tenía un largo de 3 metros y más o menos casi 2 metros de alto. La siguiente, por favor. El género Noquerus, que corresponde a los capibaras, nada más que este capibara está extinto, este género. En la actualidad todavía existen capibaras, a lo mejor ustedes en algún zoológico pueden verlos. Tenemos cráneos, también existe una gran cantidad de restos fósiles de estos en el lago de Chapala, algunos fragmentos de cadera como se ven allá, y fémures. Entonces es también el tamaño típico de un capibara, que es el roedor más grande que existe en la actualidad todavía. También es típicamente del Pleistoceno y tiene más o menos una antigüedad de unos 5 millones de años en el continente. La siguiente, por favor. Y género Platygonus, que corresponde a un pecarí. Generalmente le llaman jabalí, es muy común llamarle jabalí a este tipo de restos, pero no existen jabalíes en América, ¿no? Todos los que encontremos con esa forma como de puerquito, y no es un puerquito, es un pecarí. En este caso tenemos un cráneo, tenemos un fragmento de mandíbula, también son materiales del Pleistoceno, como decía en Chapala, casi todo correspondería al Pleistoceno. Tenemos una antigüedad de 4 millones de años como máximo, más o menos. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Hay 2 tipos de bisonte, sobre todo muy reconocido, el de abajo, que es el bisón anticus, es un bisonte de cuernos cortitos, pero muy impresionante es el bisonte de cuernos anchos, que es el bison latifrons. Son cuernos muy largos, tienen una distribución más o menos similar, pesos más o menos similar, no tienen una gran diferencia. Ya tenemos algunos ejemplos
de fragmentos tanto de las patas, de huesos de las patas como de los cuernos, de alguno puede ser en este caso de Bison latifrons, y acá tenemos algunos ejemplos de mandíbula. No se ve muy clara la imagen, pero luego veremos con detalle quizá más adelante cómo son exactamente los dientes. Es más, creo que aquí tienen la colección, si tú bien la fotografía que me mandaron, tenían restos de bisonte, tienen un metapoder al menos como este de aquí, que se ve que es uno de los huesos de las patas, y no sé si tenían un molar por ahí.